Buenas, mi nombre es Cristian Andrés Parejo Valencia, de Electricidad y Magnetismo del Grupo de la Universidad de Magdalena, del Programa de Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puedo hablar sobre la historia de la electricidad. Primeramente, le hablaré sobre lo que es la electricidad. Al hablar de electricidad nos estamos refiriendo a un número muy elevado de fenómenos físicos. Sin embargo, a todos ellos existe un constante flujo de electrones. Los electrones son una de las partículas que componen los átomos. Un concepto, la capa exterior de un átomo, sea del tipo que sea, se puede encontrar en dos partes bien diferenciadas. Por un lado está el núcleo formado por protones y neutrones. Por otro está lo que se denomina nube de electrones, que son capas superficiales en las que se encuentran los electrones moviéndose en órbitas alrededor del núcleo. ¿Cómo se descubrió la electricidad y quién lo hizo? Primero hay que tener en cuenta que la electricidad como fenómeno natural no es un invento para el ser humano, sino un descubrimiento. El ser humano lo ha inventado en diversos métodos para aprovecharla. Así, al hablar de electricidad no se puede hablar de invención, ya que se trata de un fenómeno natural que siempre ha estado ahí presente en la naturaleza. El descubrimiento de la electricidad se remonta a la antigüedad de Grecia, donde los filósofos observaron que al frotar el ámbar de piel de animal se atraían pequeños objetos. Este fenómeno fue bautizado como electrón en griego, dando origen al término electricidad. Uno de los que lo descubrió fueron Tales de Mileto. Los primeros ejemplos de uso de electricidad los podemos encontrar en la antigüedad. De hecho, se le atribuye al filósofo y pensador griego Tales de Mileto la primera mención sobre la electricidad estática como un fenómeno presente en la naturaleza. Sin embargo, se trata meramente de un descubrimiento a medias, ya que no pasaba de la curiosidad, puesto que no se llegaba a entender correctamente qué era la electricidad y mucho menos el porqué de su existencia y cómo funcionaba. Otro fue William Gilbert, más adelante en el año 1600. El médico inglés William Gilbert fue el responsable de acuñar el término electricidad, ya que había observado la existencia de una fuerza que se manifestaba en forma de electricidad estática después de que frotase entre sí dos objetos determinados. No obstante, todavía se seguía sin entender correctamente qué era la electricidad. Tuvimos que esperar hasta el año 1752 para que Benjamin Franklin realizase su famoso experimento con la cometa, lo que se considera el punto de inflexión que será tomado en la historia como el momento en el que se descubrió la electricidad. Franklin fue un hombre adelantado de su época, considerado como uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América. También se dedicó a la investigación científica, donde se destacó por el descubrimiento de la electricidad. La teoría electromagnética, la teoría electromagnética es la rama de la física que estudia la fuerza más electromagnética, la cual se produce entre partículas ele- eléctricamente cargadas. Esta teoría propone que luz, magnetismo y electricidad son parte de un mismo campo, llamado electromagnético, en el que se mueven y propagan ondas transversales. La teoría electromagnética se puede dividir en electrostática y electrodinámica. Leyes de la electricidad, entre ellas encontramos la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. En esta ley básica, para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos, establece que la diferencia de potencia que ampliamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula en el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica en el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre potencia y corriente. La fórmula que podemos observar en pantalla se conoce como fórmula general de ley de Ohm. En la misma, P corresponde a la diferencia de potencia, R a la resistencia e I a la intensidad de la corriente. La electricidad en la actualidad, la electricidad es un juego fundamental en la sociedad moderna, ya que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Algunas de las principales áreas en las que la electricidad tiene un impacto significativo son, por ejemplo, en las energías renovables. La electricidad se genera cada vez más a partir de fuentes renovables como lo que es la energía solar, eólica. Esto ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. También entre estas está la tecnología digital. La electricidad se basa en la tecnología digital desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los servidores que almacenan y procesan datos en la nube. Entre estos también está la iluminación eficiente de las bombillas LED, una forma eficiente de utilizar la electricidad para la iluminación, ya que consumen menos energía y tienen una vida útil más larga que las bombillas tradicionales. Muchas gracias.